Era una tarde de verano, de esas en que el sol se siente tan fuerte que parece derretir todo a su paso, hasta las preocupaciones. Salí de mi apartamento en busca de un helado, solo algo fresco para aliviar un poco el calor. Era un día sin prisa, así que me dirigí hacia una pequeña heladería en la esquina del barrio. Ya había pasado frente a ella muchas veces, pero nunca me había detenido a entrar. Al abrir la puerta, el aire fresco de la heladería me envolvió, y, junto con el olor a vainilla y chocolate, sentí un alivio inmediato. No había nadie más en el lugar, y detrás del mostrador estaba él, el heladero. No era lo que esperaba. Tenía una sonrisa fácil, de esas que te desarman de inmediato, y unos ojos profundos que parecían brillar incluso bajo la luz suave del lugar. Él levantó la vista y sonrió cuando me vio entrar. ¿Calor?, preguntó, con una voz que parecía deslizarse tan suave como el helado que servía. Yo solo asentí, algo tímida, pero, al mismo tiempo, intrigada por el magnetismo de su presencia. Me acerqué al mostrador, y él me miró con una sonrisa, esperando que eligiera un sabor. Mientras observaba los colores y texturas de los helados, él se adelantó. Déjame adivinar, algo afrutado, ¿verdad? Había algo en su tono, un interés juguetón que me hizo sonreír y asentir. Sorpréndeme, respondí, intrigada. Tomó un cono y, con movimientos pausados y hábiles, sirvió una bola de helado que brillaba en tonos de frutas del bosque. Observé sus manos, firmes, elegantes, como si estuvieran hechas para crear algo especial. Me entregó el helado, y cuando nuestros dedos rozaron, sentí un pequeño cosquilleo que no esperaba. Di un pequeño mordisco al helado, y los sabores dulces y ácidos explotaron en mi boca. Me di cuenta de que él no había dejado de mirarme, como estudiando mi reacción. El helado estaba delicioso, pero había algo en el ambiente, en sus ojos que no se apartaban de los míos. El local estaba vacío y el calor afuera hacía que la frescura dentro de la tienda se sintiera aún más tentadora, envolvente. Poco a poco, el helado comenzó a derretirse, y un hilo de crema resbaló por mi mano. Antes de que pudiera hacer algo, él se acercó, y con un gesto rápido, tomó una servilleta y limpió mi mano con una suavidad que me sorprendió. Su mirada se encontró con la mía, y hubo un instante en el que ninguna palabra era necesaria. Me sentí atrapada en sus ojos, en ese ambiente que había dejado de ser simplemente una heladería para convertirse en algo más íntimo, algo que solo nosotros dos podíamos compartir. Sin saber exactamente por qué, el helado pasó a segundo plano, y lo único en lo que podía pensar era en él, en la proximidad de su figura y en cómo su respiración, apenas perceptible, estaba sincronizada con la mía. Era como si un hilo invisible nos hubiera unido, sin necesidad de palabras, solo por estar ahí, en ese momento. De repente, él extendió su mano hacia mí, y tomé la suya sin pensar. Me llevó hacia una pequeña puerta detrás del mostrador. No sabía a dónde íbamos, pero el calor y el ambiente me empujaron a seguir. Atravesamos un pequeño pasillo hasta un rincón aún más fresco, y me di cuenta de que no había rastro del bullicio exterior. Éramos solo nosotros, el helado y el espacio entre nuestras miradas. Sin decir nada, él se acercó y, de la forma más natural, como si fuera un gesto inevitable, acarició suavemente mi rostro. Sentí como el roce de su piel contra la mía encendía una llama inesperada. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba nada más. Él sonrió suavemente, como si entendiera lo que yo estaba sintiendo. La atmósfera se volvió densa, como si el calor de afuera se hubiera colado y amplificado la tensión entre nosotros. De pronto, la frescura del lugar, mezclada con su cercanía, era todo lo que podía sentir. No había otra cosa en el mundo que importara. Sentía que el aire a nuestro alrededor se había vuelto denso, lleno de una electricidad que nos envolvía solo a él y a mí, como si el mundo exterior dejara de existir. Él me miraba con esa intensidad que enciende algo profundo, y yo notaba como cada pequeño gesto, cada roce de su mano sobre la mía, parecía decir más que cualquier palabra. En un movimiento lento, como si no quisiera romper la magia de ese instante, él acarició un mechón de mi cabello y lo apartó detrás de mi oreja. Sentí como su pulgar rozaba mi mejilla, cálido y suave, y el simple contacto me hizo estremecer. De pronto, mis sentidos parecían estar más despiertos que nunca, y era como si pudiera sentir el pulso de su mano junto al mío. Mi respiración se aceleraba, y no pude evitar que una sonrisa traviesa apareciera en mis labios. ¿Sabes? Creo que este helado fue una gran elección, le dije, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, inclinándose un poco hacia mí, sus ojos reflejando el mismo deseo que yo sentía. Con una sonrisa juguetona, tomó un poco de mi helado y lo probó,
sin apartar la vista de mis labios. Me acerqué un poco más, casi sin darme cuenta, y él se inclinó hasta que su rostro estuvo tan cerca del mío que podía sentir el calor de su respiración en mi piel. Sentí como su mano se posaba suavemente en mi cintura, sus dedos firmes pero delicados. Estaba claro que él también estaba disfrutando de ese juego entre nosotros, ese coqueteo que hacía que cada segundo fuera más intenso. Parece que ambos tenemos buen gusto, dijo, y me sentí como si él estuviera hablando de algo mucho más profundo que el helado. Me ruboricé un poco, notando cómo su mirada recorría mi rostro, atenta a cada una de mis expresiones. Con un gesto que parecía casual, tomé su mano y la mantuve sobre mi cintura, sin apartarla. Noté cómo su sonrisa se ensanchaba un poco, como si hubiera entendido el mensaje. Poco a poco, la calidez de su cuerpo junto al mío hizo que todo pareciera inevitable. En ese instante, éramos solo dos personas compartiendo algo indescriptible, un momento suspendido en el tiempo, donde el roce de su piel sobre la mía era todo lo que importaba. Él inclinó su rostro hacia mi cuello, rozándolo suavemente. Sentí como su aliento, cálido y envolvente, recorría mi piel. Cerré los ojos, dejándome llevar, permitiendo que cada pequeño toque encendiera un fuego suave y profundo. Sentí como su mano en mi cintura se apretaba ligeramente, y me di cuenta de que él estaba tan cautivado como yo por este instante compartido. De pronto, me acerqué a su oído y susurré, «Creo que este helado podría durar para siempre, si sigues así». Él rió suavemente, y noté como su otra mano se posaba con firmeza en la curva de mi espalda, acercándome aún más a él. Estaba claro que el juego de miradas, de roces y palabras que habíamos iniciado hacía unos minutos se había convertido en algo mucho más íntimo y personal. Sin romper el contacto, él me susurró al oído, «Podría quedarme aquí todo el día». En ese momento, nuestros labios se encontraron en un beso suave, lleno de curiosidad y deseo. Era como si todo el juego de antes hubiera sido solo el preludio de algo que ambos habíamos estado esperando sin saberlo. Me perdí en el beso, en la suavidad de sus labios y el calor de su abrazo, y dejé que el momento tomara su propio rumbo, llevándonos a un lugar donde solo existíamos nosotros dos. La atmósfera en la pequeña trastienda se volvió casi etérea, como si el mundo fuera un susurro lejano. Nuestras respiraciones entrelazadas se mezclaban en el aire cálido, y con cada roce, cada caricia, sentía como nos sumergíamos más en ese espacio solo nuestro. Me perdí en el calor de sus manos al deslizarse con ternura por mi espalda, y su abrazo me transmitió una mezcla de seguridad y deseo que no podía resistir. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada estaba la certeza de que ambos deseábamos lo mismo, entregarnos a ese instante que parecía creado para nosotros. Mientras me besaba, sentí como sus manos dibujaban caminos lentos y sutiles sobre mi piel, una caricia que despertaba cada rincón de mi cuerpo. Con un gesto suave, me apoyé contra él y dejé que la magia de ese momento nos envolviera por completo. Todo era tan natural, tan lleno de emoción y ternura, que cerré los ojos y me dejé llevar por el ritmo de nuestras respiraciones, en un baile que parecía de otro mundo. Sentir su cercanía, el calor de su piel contra la mía, cada roce y cada susurro que compartíamos, hacía que el tiempo pareciera detenerse. No importaba nada más que la manera en que me abrazaba, cómo se fundían nuestros cuerpos en un encuentro lleno de emoción y deseo. La trastienda, la heladería, el mundo exterior, todo se desvanecía, dejándonos solos en un lugar que solo nosotros conocíamos. El momento parecía eterno, un encuentro donde no existían palabras ni prisas, solo el lenguaje de nuestras miradas y el sonido de nuestras respiraciones. Con cada caricia, sentíamos la conexión profunda que nos unía, el deseo de compartir ese instante que parecía hecho solo para nosotros. Fue un encuentro tan lleno de ternura y pasión que, cuando finalmente nos separamos, solo quedaba la dulzura de haber compartido algo único. Sonreímos, nuestros rostros aún cerca, y en el brillo de sus ojos supe que ese momento quedaría grabado en ambos, como un secreto que solo nosotros entenderíamos.